Continuando con el curso Código Tributario, vamos a desarrollar el tema número 3, que trata sobre los procedimientos contenciosos tributarios. El procedimiento contencioso tributario es el conjunto de actos administrativos encaminados a la solución de una controversia entre los deudores tributarios y la SUNAT. Acá encontramos entonces el deudor tributario, el contribuyente, que tiene un reclamo, una queja contra la administración tributaria, tiene este camino para poder apelar. El procedimiento contencioso tributario entonces va a ver cómo soluciona los conflictos que se pueden presentar entre un deudor tributario y la administración tributaria. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento contencioso tributario? Son etapas del procedimiento contencioso tributario: la reclamación ante la SUNAT y la apelación ante el Tribunal Fiscal. O sea, todo deudor tributario tiene dos posibilidades para seguir. Primero, la reclamación ante la administración tributaria, en este caso SUNAT. El segundo paso es una apelación, pero ya ante el Tribunal Fiscal. Estas etapas lo podemos dividir en una etapa administrativa que abarca la reclamación y la apelación. Hay una segunda etapa, la etapa judicial, que es el proceso contencioso administrativo, cuando va el deudor tributario ya al Poder Judicial a iniciar un reclamo. Los medios probatorios son los elementos que recogen y contienen o representan hechos vinculados a la materia tributaria controvertida y sirven para acreditar los hechos expuestos por los contribuyentes, las acciones realizadas por la SUNAT, así como fundamentar las decisiones de esta y del Tribunal Fiscal. Los medios probatorios pueden ser los documentos, las pericias, la inspección del órgano encargado de resolver, las manifestaciones obtenidas por la administración tributaria. Entonces, como medio probatorio podemos nosotros, como deudores tributarios, presentar documentos que demuestren que tenemos la razón ante un reclamo o ante una apelación. Podemos también solicitar una pericia de parte para que se haga una revisión sobre alguna deuda tributaria que la administración, en este caso SUNAT, viene reclamándonos. También el medio probatorio, las inspecciones del órgano, en este caso la administración tributaria, encargado de resolver. Las manifestaciones obtenidas por la administración tributaria también son consideradas medio probatorios. ¿Cuáles son los plazos para presentar los medios probatorios? Son 30 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la reclamación o la apelación. O sea, una vez presentado el escrito solicitando una reclamación o una apelación, tenemos 30 días hábiles para adjuntar medios probatorios. Estos días pueden aumentar a 45 cuando se tratan de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precio de transferencia. Los plazos para presentar medios probatorios son 5 días hábiles para las resoluciones que establezcan sanciones de decomiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimientos u oficinas de profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustituyen. Bien, entonces, como vemos acá, los plazos van a depender del caso. Puede ser 30 días, 45 o 5 días para poder presentar los medios probatorios. Como ya hemos visto, pueden ser documentos, pueden ser pericias, etc. ¿Qué es una reclamación? Los deudores tributarios directamente afectados por actos de la administración tributaria
podrán interponer reclamación. O sea, todo deudor tributario tiene la facultad de interponer reclamaciones cuando cree que sus derechos están siendo vulnerados o que lo reclamado por la SUNAT no tiene sustento o es exageradamente mayor a la deuda que uno puede tener. Entonces, tenemos el camino para iniciar este proceso contencioso llamado reclamación. ¿Cuáles son los órganos competentes? Conocerán de la reclamación en primera instancia la SUNAT respecto a los tributos que administre y los gobiernos locales, así como otros que la ley señala. Toda reclamación que un deudor tributario quiere hacer, lo hará directamente al órgano correspondiente. Si se trata de un impuesto administrado por SUNAT, entonces tenemos que hacer nuestro reclamo ante la SUNAT. Si vamos a reclamar sobre algún tributo que es administrado por el gobierno local, nuestro reclamo se hará a la instancia correspondiente, es decir, gobierno local, y así sucesivamente. SUNAT solo podrá atender la reclamación en primera instancia respecto de los valores que emita. ¿Qué valores emite SUNAT? Órdenes de pago, resoluciones de multa, resoluciones de determinación, resolución de intendencia, etc. Y por los tributos que administra. Es decir, SUNAT solamente podrá atender reclamo por los valores que emite y sobre aquellos tributos que está a cargo de administrar. Por ejemplo, tenemos ahí que se podrá reclamar ante SUNAT el impuesto general a ventas, el impuesto a la renta, el impuesto selectivo al consumo, las aportaciones a E-Salud, las aportaciones a la ONP, entre otros, ya que estos tributos son tributos administrados por SUNAT. Entonces los reclamos que se tenga que hacer sobre alguno de estos impuestos o contribuciones se presentará directamente a la SUNAT. No podrán reclamarse ante SUNAT el impuesto al patrimonio predial, ya que es un impuesto de carácter local, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, de igual modo, las multas administradas por otros órganos tales como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, gobiernos locales, Indecopi, entre otros. O sea, todo impuesto, tributo o multa que no sea administrado por SUNAT no podrá presentarse reclamo ante la SUNAT. Deberá ser a la instancia correspondiente, o sea, el órgano que emitió el tributo o la sanción, etcétera. SUNAT solamente aceptará aquellos reclamos que tengan que ver con los tributos administrados por ellos. Actos reclamables. ¿Cuáles son los actos que se pueden reclamar? Primero podemos reclamar sobre la resolución de determinación, que es uno de los primeros documentos que SUNAT emite. Podemos interponer reclamo también sobre las órdenes de pago. Podemos interponer reclamo sobre la resolución de multa. Si no estamos conformes con alguno de estos documentos, iniciamos nuestro procedimiento de reclamo. También se puede pedir o hacer uso de la reclamación a la resolución ficta en procesos no contenciosos, a la resolución que imponen sanciones, a la resolución que resuelven solicitudes de devolución, a la resolución que declara pérdidas de fraccionamiento, actos que tengan relación con la determinación tributaria. Todos estos actos son actos que se pueden reclamar. En algún momento el deudor tributario puede verse afectado por alguno de ellos y podrá
iniciar su proceso contencioso. Los plazos para iniciar estos actos reclamables tenemos la resolución de determinación, el plazo será 20 días hábiles luego de la notificación. O sea, una vez notificado el deudor tributario, mediante una resolución de determinación en la cual indica que se está debiendo un determinado impuesto por un periodo determinado, el deudor tributario tiene 20 días para iniciar su acto de reclamación. Las órdenes de pago sin pago también pueden presentarse dentro de los 20 días hábiles después de ser notificados. Las órdenes de pago con pago no tienen plazo para poder presentarse. Las resoluciones de multa también tienen un plazo de 20 días hábiles después de ser notificados. La resolución ficta sobre recursos no contenciosos vinculados a la determinación de la obligación tributaria no tiene plazo. La resolución ficta denegatoria de solicitudes de devolución tampoco tiene plazo. Las resoluciones que establezcan sanciones, decomiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimientos u oficina de profesionales independientes, tiene 5 días hábiles después de ser notificados para iniciar su proceso de reclamación. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar el proceso de reclamación? Hay un requisito que dice requisito del pago previo para interponer reclamaciones. Tratándose de resoluciones de determinación y de multa, para imponer reclamación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria por la parte que constituye motivo de la reclamación. Pero para que ésta sea aceptada, el deudor tributario deberá acreditar que ha cancelado la parte de la deuda no reclamada, actualizada hasta la fecha en que realice el pago. Pongamos un caso. Si el deudor tributario es notificado que debe por el periodo octubre del 2010 IGB 3.000 soles más los intereses, mediante una resolución de determinación nos llega esa notificación. Nosotros como deudores tributarios sabemos que debemos no 3.000 sino 2.000 soles y presentamos dentro de los 20 días y nos recibía la notificación nuestro reclamo, pero para que sea aceptada nuestro reclamo tenemos que haber cancelado los 2.000 soles que nos corresponde como deuda real. O sea, la parte que reclamamos solamente es el exceso, los 1.000 soles. Y eso es lo que dice el Código Tributario. Se deberá cancelar la parte no reclamada. O sea, no es condición que cancele todo la deuda o todo lo que viene en el código, en la notificación de determinación. Solo cancelamos la parte no reclamada. Con eso logramos de que sea aceptada nuestro reclamo y se inicie el proceso contencioso. Para interponer reclamación contra la orden de pago, es requisito acreditar el pago previo de la totalidad de la deuda tributaria, actualizada hasta la fecha en que realice el pago. A diferencia de la determinación de multa o la resolución de determinación, la orden de pago sí debe ser cancelada en la totalidad para comenzar a hacer nuestro reclamo. En el procedimiento contencioso tributario encontramos lo siguiente: los requisitos, reclamación contra resolución de determinación y de multa.
Vamos a ver acá cuáles son esos requisitos. Primero, la observancia del plazo. 20 días, en caso contrario se debe pagar o afianzar la deuda. Segunda, pago previo de deuda no impugnada. Un escrito fundamentado con firma de abogado hábil, hoja de información sumaria. Todo reclamo debe ser firmada por un abogado colegiado habilitado, quien va a refrendar el documento de reclamo. Además, se va a adjuntar una hoja informativa sumaria donde se detallará todos los importes y tributos que estamos reclamando. Esa hoja sumaria debe incluir el periodo, el importe de aquel tributo por la cual se está reclamando. Los requisitos de reclamación contra la orden de pago, de igual modo, nos indica que debemos de pagar previo toda la deuda y presentar un escrito fundamentado. Ese escrito fundamentado tiene que ser refrendado por un abogado colegiado, un letrado colegiado, habilitado, que sustente por qué estamos reclamando. También se adjuntará una hoja informativa sumaria detallando el tributo, el periodo y el importe por la cual estamos reclamando. Entonces acá nuevamente vemos la diferencia entre una resolución de determinación, una resolución de multa. No es necesario cancelar toda la deuda, solo aquella parte que no se está reclamando. Y el reclamo debe ser presentado mediante un escrito sustentado y firmado por un abogado colegiado habilitado. En reclamo que se haga a una orden de pago, acá sí se tiene que cancelar toda la deuda. Se presentará el escrito, igual que en las otras, firmada por un abogado colegiado y habilitado, con sus hojas sumarias indicando detalladamente cuál es el tributo, el importe que se está reclamando. ¿Cuál es el procedimiento? Existe tres partes, tres etapas en el tipo de prueba. Tenemos la pericia, los documentos, la inspección. ¿Ya? O sea, los tipos de pruebas son pericia, documentos, inspección. La testimonial y la confesión no son pruebas admisibles. Las pruebas solicitadas en fiscalización y no presentadas no pueden ser ofrecidas en reclamación, salvo que paguen o afiancen la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Si en el momento que le están haciendo la fiscalización al deudor tributario se le hace un requerimiento de determinados documentos y no es presentado en ese momento, no será aceptada en el procedimiento contencioso, en la reclamación, como pruebas esos documentos, salvo que pague o afiance la deuda. No será aceptado entonces aquellos documentos que no se presentó en su momento, en el momento de fiscalización. La subsanación de requisitos de admisibilidad. La administración tributaria notificará al reclamante para que dentro de los 15 días hábiles subsane las omisiones que pudiera existir. Tratándose de las resoluciones que establezcan sanciones, decomiso de bienes, así como las que sustituyan, el término para subsanar dichas omisiones será de 5 días. Entonces la administración tributaria, en este caso SUNAT, notificará pues al deudor tributario para que dentro de 15 días hábiles subsane cualquier omisión que pueda existir en su reclamo. Si falta algún documento, o la SUNAT
quisiera que se aclare algo más, emitirá una notificación para que el deudor tributario cumpla dentro de esos 15 días en subsanar esas faltas. Los medios probatorios extemporáneos. No se admitirá como medio probatorio el que, habiéndose sido requerido por la administración tributaria durante el proceso de verificación o fiscalización, no hubiera sido presentado y o exhibido, salvo que el deudor tributario pruebe que la omisión se generó por causa ajena a él. Entonces, si estamos ya en el proceso contencioso, en reclamación, no podemos presentar como prueba aquellos documentos que fueron solicitados en el proceso de fiscalización o verificación, salvo que demostremos pues que ese documento, esa prueba, no se presentó en ese momento, no por voluntad propia, sino por problemas ajenos, no se contó de repente en ese momento. Pero demostrado ese caso, recién podrá ser admitido como prueba aquellos comprobantes o documentos que no se presentaron en su momento. Los plazos para resolver las reclamaciones. Hay un plazo general, que son 9 meses. Es decir, la administración tributaria tendrá 9 meses para poder resolver las reclamaciones hechas por los deudores tributarios. La denegatoria tácita de devolución tiene un plazo de 2 meses. Las resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia, el plazo para resolver, 12 meses. Resoluciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículo, la administración tendrá 20 días hábiles para resolver la reclamación. Los plazos incluye el plazo probatorio, contado a partir de la fecha de presentación del recurso de reclamación. Entonces, estos son los plazos que tiene la administración tributaria para poder absolver y resolver las reclamaciones presentadas por el deudor tributario. Dentro del proceso contencioso administrativo tributario vamos a encontrar dos partes: la reclamación y la apelación. En la reclamación tenemos el acto reclamable, tenemos la resolución administrativa. La apelación tenemos una resolución tributaria fiscal, porque en la apelación la que va a resolver es el tribunal fiscal. La ejecución del acto administrativo se suspende con la interposición oportuna de un recurso impugnatorio. O sea, el acto administrativo se puede suspender con un recurso impugnatorio en cualquier etapa del proceso. Hasta acá quedamos terminado la tercera unidad, tercer tema de la tercera unidad. Muchas gracias.